Saludos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta serie de videos analizaremos todas las novedades y nuevas herramientas del ArchiCAD 24. En este primer video analizaremos el plugin denominado Param. Este plugin es un asistente que nos facilita la generación y creación de objetos paramétricos utilizando el lenguaje GDL, pero con una interfaz gráfica y paramétrica muy similar a la del Grasshopper. Y entonces vamos a ver qué trae esta nueva herramienta. Bueno, inicialmente vamos a ver que tenemos acá para acceder al páramo nosotros tenemos que obviamente cargarlo inicialmente, el plugin. Posteriormente lo vamos a tener aquí en el menú de archivo, en la parte de las bibliotecas. Vamos a tener tres accesos o tres distintos tipos de introducción para esto. Tenemos el manager, generar directamente desde aquí un nuevo objeto o abrir uno existente. En este caso vamos a entrar desde el manager o el administrador. Acá, como ya tengo uno que he generado, que les voy a enseñar después, me va indicando todos los que voy generando. Acá en sí no puedo yo editar un objeto ya creado por si acaso, sino que tiene de los de la biblioteca general o de los que hagamos a mano, lo que tiene que ser inicialmente generado con el plugin, ¿no? Para acceder a uno nuevo, entonces yo le voy a hacer un clic acá en New y vamos a ver que este editor es una ventana, y en esta ventana se va a dividir en tres partes. Acá vamos a tener todos los parámetros, shapes, inputs y todos los nodos acomodados, y algunos parámetros visibles, que estos son los generales, el A, B y Z. Posteriormente lo vamos a ver, y acá un visor 3D, ¿no? En este del medio vamos a poder nosotros desplazar y ir armando, si se quiere, los distintos nodos, ¿no? O sea, ir vinculando y ubicando los nodos. Entonces es muy sencillo esto. Estos los que les decía que son los generales. Si ustedes se fijan acá, cada que hago más o menos se mueve un factor de 1.5. Eso también se puede arreglar dependiendo del parámetro. Y para controlar estos tres inicialmente yo tengo que gestionar estos tres parámetros. Entonces yo puedo hacerles un clic o dos clics, para que se vayan introduciendo. Están introduciendo en lugar, pues he introducido más de uno, lo puedo ir borrando o ir estirando, ¿no? Desde el punto y soltarlo, o sea, jalar y soltar hasta la ventanita. Entonces van a ser estos tres iniciales los que estamos viendo. Acá algo también que vamos a revisar es que ya desde acá yo puedo asignarles otro nombre. Por ejemplo, aquí para reconocerlos mejor, esto yo le colocaría el A, esto digamos el B, ya le cambiaremos de nombre al Z si se quiere, ¿no? O H de altura, como ustedes lo vean, para ir ordenando estas variables, elementos o parámetros iniciales que voy generando. Yo puedo seleccionar los varios, puedo agruparlos, crear un nuevo grupo, asignarle algún nombre, en este caso digamos parámetros. Luego ya puedo mover a todos conjunto, como se realiza también en el Grasshopper, ¿no? Luego vamos a ver acá los shapes, y acá voy a aprovechar un poquito a indicarles que este páramo está un poco capado, ¿no? O sea, si se quiere llamar así, o cortado. ¿A qué nos referimos esto? Es que no vamos a tener todos los parámetros, todos los shapes y todas las funcionalidades que tiene el GDL, ¿no? Para desarrollar la potencia del script. Aún ahora es mucho más potente el script porque se puede dejar muchas más cosas, pero este plugin nos va a ayudar básicamente a generar objetos en 3D sin mucho problema. Vamos a poder asistirnos obviamente con los nodos, ¿no? Que es una progresión un poco más gráfica, mucho más entendible para los que se hacen problemas con los listados, ¿no? Entonces en este sentido no vamos a tener todos los shapes. Acá, si ustedes se fijan, vamos a tener los shapes básicos y generales. Nos va a faltar un montón de shapes planares o que son generados por polilíneas, pero en esa deficiencia que tenemos inicial, porque yo creo que esto se va a ir optimizando en el futuro, van a ir aumentando más funcionalidades.
es que tenemos el Profile Extruder, ¿no? Con este Profile Extruder nosotros podemos utilizar perfiles complejos para realizar elementos mucho ya más complejos, con más dimensiones, incluso aprovechándonos nosotros de los parámetros que podemos asignar desde dentro de los perfiles, ¿no? En este sentido, acá, digamos, para probar, yo voy a empezar con el más básico, que es el block. Una vez que ustedes se fijan que yo introduzco el nodo del block, ya se va asignando aquí en la vista, y para los que saben del GDL ya se va introduciendo desde el punto 00, ¿no? Entonces, acá, si quiero asignarle esos parámetros de medida generales, simplemente yo tengo que irles asignando, ¿no? Entonces, la A sería la X, la B la Y la Z, ¿no? O sea, la altura sería la altura. Y desde acá ya ir asignándole, ¿no? Esas alturas. Si yo le asigno 2 metros, entonces si acá le quito, digamos, a 0.10, se vuelve 0.10, ¿no? Entonces es la manera en la que funciona básicamente lo que son las dimensiones. Luego tenemos acá, por ejemplo, los de transformación. De transformación son los de movimiento, son los típicos conocidos, los vamos a tener nosotros acá. Son de movimiento de vector, rotación para cada uno de los ejes, escala, y también vamos a tener uno de combinación. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de movimiento. Tenemos que unir aquí el nodo de la variable con el transformador para poder asignar movimiento, y acá nosotros asignamos el movimiento ya introduciéndole datos. Para introducir esos datos nosotros obviamente ya no nos vamos a basar en estos los parámetros generales, sino que nos vamos a basar acá en inputs, ¿no? En entradas. Entonces esas entradas van a ser, por ejemplo, del tipo dimensión, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo generar 3. Ahora, para generar 3 puedo ir introduciendo uno por uno, o puedo incluso hacer copiar y pegar, ¿no? Control B y control C, perdón, y control B posteriormente, y vamos a ir copiando, ¿no? Entonces se puede hacer de esa manera. Y también nosotros podemos ir asignando los distintos valores de movimiento. Acá están todos con 1, por eso es que me genera 1 primero en X, 1 en Y y 1 en Z, ¿no? Si nosotros queremos que esto sea 0, acá podemos colocar nosotros utilizando las flechitas. Si ustedes se fijan, esto avanza de punto 5 en punto 5. Eso es porque acá en sus configuraciones, que vamos a ver ahora, podemos irle ajustando el paso, ¿no? O sea, cada paso de dimensión es cada 5, entonces quisiéramos que sea cada 10 centímetros, acá le colocamos punto 10. Acá también nosotros le introducimos el valor que podemos introducirlo desde acá o desde acá, ¿no? Utilizando las flechitas, en este caso es 0. Y acá son los nombres de las variables que se van asignando a medida que nosotros vamos generando los nodos. Pero acá nosotros podemos cambiarle con la intención de que esto aparezca posteriormente en el objeto que estoy generando. Acá, por ejemplo, yo le puedo colocar altura, perdón, movimiento, digamos, en Z, para indicar si quisiéramos que el parámetro aparezca, y hacer lo mismo para los demás, ¿no? Entonces, en este caso, si quisiera que esto sea 0, también desde aquí, como les decía, puedo asignar el mismo valor. Le asigno a todo 0, o les vamos cambiando desde acá, ¿no? Entonces, básicamente para mover el objeto. Para introducir otro objeto, nosotros simplemente acá le vamos a asignar la esfera, por ejemplo. Y podemos hacer algo similar para ir moviendo los elementos, ¿no? Entonces, uno por uno, ir generando. Tenemos acá otros elementos, por ejemplo los atributos, en este caso las superficies, o sea, las superficies son los materiales de superficie. Haciendo 2 clics acá, acá igual, le colocamos tree para que se convierta en parámetro, le colocamos algún nombre, material, y acá podemos asignar ya algún tipo de material. Nosotros, cuando asignamos el material, en este caso vamos a asignar acá, ya podemos introducirle, ¿no? De esa manera, y cambiarle posteriormente el material al que vamos a asignar. Entonces, esto va a ser realmente sencillo. Es así como vamos a ir generando nuestros objetos. Bueno, esto lo voy a guardar.
haciendo un clic acá en OK. Aquí le asignamos un nombre. Y acá ustedes se van a ir dando cuenta que van apareciendo los que vamos generando. En ese caso ahora yo voy a abrir el que ya tengo generado para explicarles un poco más, ya de un elemento un poco más completo que he estado trabajando. En este caso la típica mesa, y es el objeto más básico que se puede generar. Yo les muestro esto porque realmente es bastante óptimo la manera en que se puede manejar ya de manera compleja. Acá por ejemplo las variables ya les he asignado algunos nombres y condiciones. He utilizado sustracciones por ejemplo con esas mismas dimensiones para que las patas se vayan generando en sus distintos lugares, y cuando yo cambio una dimensión, por ejemplo acá esto lo cambio a 3 metros, que es el largo de la mesa, las patas también se vayan generando y se vayan acomodando automáticamente en su posición. He utilizado para las patas o soportes, he utilizado lo que son los perfiles extruidos. Me he generado perfiles acá, les he asignado nombre de apoyo a cada uno, y desde acá yo puedo cambiarle los perfiles. Acá me he generado el valor dependiendo a las condiciones paramétricas y dimensiones que yo quiera generar, ¿no? En este caso tiene de 10 por 10. Esta es de base rectangular o cuadrada. Esta es de base circular, o la que veían hace un momento, la 3, que he generado una base ya un poco rebajada, ¿no? O sea, con algún tipo de moldura, rebaje o perfil específico. Entonces es realmente sencillo cómo funciona esto. He colocado también sustracciones para las alturas, y acá ya simplemente es como nosotros vamos a ir combinando, vamos a ir colocando en las distintas posiciones de los elementos para que estos elementos se vayan escalando y se vayan dimensionando dependiendo a las dimensiones generales que tenemos acá del objeto, ¿no? Y las salidas. Posteriormente a todo eso que podemos ir generando, nosotros por ejemplo si esto yo le quito cuenta, ustedes van a ver acá que trabaja perfectamente. Obviamente se puede hacer objetos mucho más complejos, pero ustedes pueden revisar acá o pueden ver cómo es que se genera básicamente esto, ¿no? Bueno, para entender mejor toda esta parte, yo siempre les voy a recomendar de que tomen un curso, o sea, o que practiquen ustedes con el GDL básicamente, para entender cómo funciona, para poder utilizar posteriormente los elementos y generar objetos incluso mucho más complejos que este, ¿no? Porque esta situación es el más simple que existe. Para acabar vamos a hacer clic en OK, acá también OK, lo guardamos y ya lo tengo acá introducido en el ArchiCAD, en la planta. Vamos a ver que el objeto tiene estas características, y como les decía, ya paramétricamente podemos cambiarle por ejemplo cualquiera de los perfiles que hemos asignado. En este caso yo he generado 3, como les decía, para que se asignen de manera concertada y planeada, ¿no? Para este tipo de objeto. Y voy a tener también otro tipo de parámetros que yo voy a poder ir configurando, por ejemplo el espesor del tablero. En este caso está las unidades en milímetros, por eso se ve así. Acá por ejemplo si lo aumento a 100, aumenta, reduce, y si le voy cambiando simplemente las dimensiones del objeto, acá alturas, por ejemplo vamos a volver 2000 también, 2 metros, se va a ir ajustando automáticamente. Entonces va a ser un elemento GDL convencional, pero hecho de manera óptima y sencilla con el editor de GDL. En conclusión, ¿qué me parece esta herramienta? Me parece que puede mejorar bastante. Es la primera versión, como ustedes pueden ver, y pudimos ver inicialmente la herramienta. Se nota que es básica la herramienta, que le falta bastante todavía por avanzar, pero ya es un buen empiezo. También recalcar que esto no viene a reemplazar el Grasshopper, porque el Grasshopper no se utiliza en este sentido en el ArchiCAD. Se utiliza de un sentido macro, porque acá estamos manejando objetos GDL, y con el Grasshopper lo que se maneja es todos los elementos constructivos, ya sean digamos muros, columnas, vigas, etcétera, ¿no?
Entonces tiene esa gran diferencia. Promete mucho, sí promete bastante. A mí me facilita en algunos puntos de la escritura y generación de objetos, pero también hacen falta otros shapes que son un poco más complejos, con los cuales nosotros modelamos elementos ya mobiliarios o específicos que son ya un poco más complejos, así que tiene una por otra, ¿no? Es una buena manera de introducir a personas que no están familiarizadas con el concepto del GDL ni tampoco de la programación mediante script. Entonces, por esa parte sí es bastante loable. Y yo creo que en el futuro esta herramienta apunta para más, ¿no? Bueno, eso ha sido el primer review. Vamos a ver, voy a realizar otros videos para ver otras herramientas, porque realmente tiene bastantes novedades el ArchiCAD 24, pero esta es una de las que más llamaba la atención, digamos, por la cuestión, digamos, de la facilidad. Por otro lado, decirles que está bastante ligera esta versión del ArchiCAD, la estoy viendo bastante flexible. Yo pensaba que por algunas de las nuevas características que tenemos, como por ejemplo el modelo analítico, es algo más pesado, pero realmente no hay cambio en esta parte, ¿no? Y se maneja de una manera mucho más fluida, incluso cantidades de información. Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente video.